Muy bien, estoy en contacto por Zoom con Eugenio Marí, que es investigador jefe de la Fundación Libertad y Progreso, economista, por supuesto, y ya es amigo de la mesa porque lo hemos tenido en otras oportunidades anteriores. Hola Eugenio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? Un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, yo supongo que vos el domingo, como hemos hecho todos, estuviste observando la cadena nacional con el discurso del presidente. Si eso fue así, te pregunto, ¿qué opinión tenés del discurso que dio el presidente? Bueno, a ver, el discurso está dentro de lo que se esperaba, ¿sí? Lo cual no significa que no sea inédito para la historia argentina reciente que un presidente vaya y presente un presupuesto al Congreso de la Nación diciendo voy a tener las cuentas públicas perfectamente equilibradas, o sea, no voy a gastar más de lo que me ingresa, no solamente en 2025, sino en los ejercicios que siguen. Porque si nosotros leemos el proyecto de ley que se envió, el artículo 1 habla ya de un compromiso de equilibrio fiscal para 2025, pero también para todos los años siguientes. O sea, algo que para la Argentina es realmente histórico, ¿sí? Teniendo en cuenta que estamos hablando de un país que de los últimos 50 años prácticamente todos los vivimos bajo déficit fiscal, ¿sí? Salvo una primera parte de la década del 90 y una primera parte de la década de los 2000, en la cual debo decir que en ese momento era superávit fiscal ficticio porque Argentina estaba en default. Con lo cual, el mensaje político, el mensaje que se da a los mercados es realmente importante, es realmente contundente y justamente por eso es que hubo una buena reacción bajando el riesgo país, bajando los dólares paralelos, porque confirma que Argentina va o tiene un gobierno que quiere hacer las cosas bien. Claro. Ahora, normalmente yo siempre hablo de las grandes mayorías cuando me refiero a grandes porciones del pueblo que por desinformación no entiende lo que es la balanza comercial, la balanza de pago, el déficit fiscal, no entiende absolutamente nada, ni le interesa aprender. Yo vi un poco a un Milei didáctico tratando de enseñar algunas cosas, de hacer una comunicación de docente, rescatando los principales valores del liberalismo, pero el tema está que, por ejemplo, hoy al mediodía, un movilero de La Nación Más estaba en la calle preguntándole a la gente qué opinaba del discurso del domingo y enganchó 4 o 5 jubilados que andaban caminando y los 5 prácticamente le dijeron lo mismo. Sí, pero no entendemos por qué el presidente le da 100.000 millones a la CIDE de pesos y no nos da a nosotros el famoso 8% que nos robaron de enero. ¿Y por qué se dedica a comprar F-16 cuando no estamos en ninguna opción de guerra ni nada por el estilo y no nos dan a nosotros la plata que nos están debiendo? Es decir, que hay gente, sobre todo en las personas mayores y los jubilados, que ya no se sienten tan cómodos. No obstante eso, lo escuchaba a Jacob el otro día decir que casi el 50% de los electores hoy volvería a votarlo a Milei. Es decir, que hay mucha gente que insólitamente se lo está bancando. Pero hay mucha gente que ya está empezando a quejarse un poco. ¿Cómo lo ves? Bueno, arranco por el final, ¿sí? Eh, Justamente, a ver, lo que estamos viviendo en 2024 es un ajuste fiscal realmente histórico para la Argentina. Si estamos hablando 5 puntos de déficit fiscal que están desapareciendo en el peso de un año. ¿Sí? Un ajuste realmente importantísimo. La pregunta es, ¿por qué sigue habiendo apoyo político cuando en realidad, cuando vos ves los estudios y la evidencia, lo que nos decía era, cuando hay un ajuste, el gobierno pierde poder, pierde apoyo. Bueno, ¿por qué en este momento no está ocurriendo? Bueno, porque el gobierno en este momento está haciendo un ajuste, que es un ajuste fiscal, pero más que nada, que es un ajuste sobre ciertos privilegios que estaba dando el Estado. Y eso es lo que yo creo que la sociedad valora. La sociedad está valorando que en este momento el ajuste fiscal se está haciendo sobre muchos grupos que estaban privilegiados, que estaban con subsidios, que estaban con transferencias, que estaban
con regulaciones que lo beneficiaban, Pero no te y ven estás un gobierno refiriendo a los que jubilados, ¿no, Emilio? ¿No te estás no me refiriendo? estoy refiriendo no me Ah, estoy no, refiriendo a los claro, porque jubilados. podrías confundirse. Como estábamos hablando de los jubilados, No, no, me estoy refiriendo a aquellos grupos, ¿sí? Por ejemplo, en las últimas semanas lo vimos con lo que fueron los sindicatos aéreos, con lo que había los monopolios en el sector aerocomercial, grandes monopolios que había armado el Estado, ¿sí? Eran privilegios y que la gente cuando ve que se van desarmando estos privilegios dice, bueno, ok, este ajuste sí tiene sentido. Ahora, vamos al tema de los jubilados, ¿sí? La situación de los jubilados en Argentina realmente es una situación muy seria. Es una situación realmente compleja. En Argentina las jubilaciones han caído de manera importante hasta lo que es marzo del 2024 y es un proceso que si nosotros lo vemos ya lleva en realidad 8 años prácticamente de caída en el poder adquisitivo de las jubilaciones. Entonces, evidentemente las cosas como se venían haciendo no iban a ningún lado, ¿sí? O mejor dicho, al único lugar que iban es a jubilados cada vez más empobrecidos. Ahora el gobierno está en la mitad de una transición en la cual está ordenando las cuentas públicas, bajando la inflación y sentando las bases para que las jubilaciones puedan empezar a subir de manera sostenible. Nosotros de Libertad y Progreso hace muy poquito hicimos un informe sobre la situación de las jubilaciones en Argentina y la realidad es que en Argentina las jubilaciones son bajas y han estado cayendo porque en Argentina lo que ha caído es los aportes, ¿sí? Recordemos que en nuestro país las jubilaciones se pagan con los aportes de los trabajadores. ¿Y en Argentina qué pasó? Tuvimos esta inflación, caída de los salarios y cada vez más gente trabajando en negro. O sea, cada vez menos gente aportando. Si hay cada vez menos gente aportando, imposible poder pagar mejores jubilaciones. ¿Sí? Decir voy a tener una economía que no funciona y voy a pagar jubilaciones más altas es simplemente demagogia. Entonces, lo que está pasando ahora es, insisto, una transición en la cual la economía se está estabilizando, se está empezando a recuperar, los indicadores de actividad van mejorando, los indicadores de poder adquisitivo van mejorando, y si consolidamos este proceso, lo que vamos a poder hacer es efectivamente pagar jubilaciones mejores para todos nuestros adultos mayores y mejorar los estándares de vida, que al final del día ese es el objetivo, ¿no? claro, y vos sabés, que yo sé que vos lo sabés muy bien, que en el mundo, por cada 4 activos que aportan, hay un pasivo que cobra. En Argentina es 1.5, creo, por ahí anda dando vuelta, activos que aportan contra uno que cobra. Entonces, no es fácil, yo lo reconozco, arreglar el tema de la jubilación. ¿Es así? Absolutamente, es así. En Argentina necesitamos que por cada pasivo haya 3,5 aportando. Tenemos, como bien vos dijiste, 1,5. O sea, tenemos menos de la mitad de lo que necesitamos de gente aportando para sostener el sistema jubilatorio tal cual es. Y por eso también es que tenemos un sistema previsional, un sistema jubilatorio, que está emparchado por todos lados. Si vos ves los ingresos del ANSES, o sea, la forma en la que se pagan las jubilaciones, solamente la mitad son aportes. El resto son desvíos de los fondos de IVA, del impuesto al cheque, del impuesto a los combustibles, del impuesto país. ¿Sí? Todas cosas que no tienen nada que ver con el sistema previsional, pero que se fueron incorporando para emparchar un sistema que no funciona. ¿Sí? Entonces, acá nosotros tenemos dos grandes caminos. Una, seguimos por el camino del parche demagógico, o dos, hacemos las cosas como hay que hacerlas de verdad, con las reformas de fondo, estabilizando las cuentas públicas, bajando la inflación, y en base a eso tener una economía que crece y mejora el poder adquisitivo y el nivel de vida. El gobierno parecería estar apostando más por este segundo camino, con varias reformas pendientes, ¿sí? Sin lugar a dudas, pero atacando los problemas de fondo. ¿Sí? Eso, si efectivamente continuamos por este camino y hacemos las reformas que todavía faltan, evidentemente nos va a llevar a que los jubilados argentinos vivan mejor y que los trabajadores argentinos también vivan mejor. Claro. ¿Sí? Insisto, este es el objetivo y tenemos los dos caminos para elegir. ¿Sí? Un camino ya lo hicimos 14 millones de veces, que es el de la demagogia, el del atajo, el de emparchar, crear impuestos, endeudarnos, inflación, y el otro es el de empezar a hacer las cosas que hacen los países que les va mejor.
Está bien. ¿Vos crees, Eugenio, que habrá un segundo intento de volver a la jubilación privada? La verdad, yo creo, te lo respondo de la siguiente forma. Yo creo que necesitamos una reforma del sistema previsional y necesitamos devolverle la libertad al aportante. ¿Sí? En ese sentido, lo que yo creo que mejor funciona, y es lo que han ido varios países, incluso de América del Sur, es un sistema mixto, que sea público y privado. ¿Sí? La realidad es que hoy en Argentina tenemos 50% de trabajadores en la informalidad, con lo cual un trabajador informal no puede acceder a un sistema de jubilación privado porque no tiene ingresos formales. ¿Sí? Claro. Es lisa y llanamente eso. Entonces, necesitamos mantener algún tipo de cobertura estatal, ¿sí? Pero al mismo tiempo, también sería sano habilitar que aquellas personas que están trabajando en blanco y que quieren aportar y empezar a ahorrar para su vejez, puedan hacerlo en un sistema que sea creíble, que sea sano y que efectivamente les rinda. Hoy el problema que tienen los aportantes es que están aportando a un sistema que no saben si efectivamente les va a rendir en el futuro. Sí, yo tengo mis amigos que están trabajando y dicen, yo no quiero aportar más porque total me voy a jubilar con la mínima. ¿Sí? O sea, los incentivos están muy mal puestos. Entonces, necesitamos por un lado tener, creo yo, un sistema estatal que cubra a los que hoy están en la informalidad para el momento en que se jubilen, pero al mismo tiempo un sistema privado en el cual los que están en condiciones de aportar un poco más porque quieren ahorrar para su vejez, lo puedan hacer y que lo hagan de una forma que sea creíble y que efectivamente les rinda. Claro. Te cambio de tema, Eugenio, y yendo a todo el conflicto que se ha creado con los aeronáuticos, ¿hay en Argentina alguna empresa pública que no dé déficit, que sea superavitaria? ¿Hay? Te pregunto porque si no hay, se supone que el camino que va a elegir este gobierno va a ser el de ir privatizando empresas, y entre ellas, caso aerolíneas, el problema que tenemos con YPF, que nos ha dejado ahí un juicio por 16.000 millones de dólares. ¿Qué opinión tenés de ese tema? Bueno, a ver, mi primera opinión es que tenemos más empresas públicas de las que deberíamos. ¿Sí? La realidad es que en las últimas décadas el Estado empezó a hacer negocios en lugares donde no corresponde que el sector público los haga. ¿Sí? Y no solamente que no corresponde desde un punto de vista ético, moral, o sea, no son funciones que le ha asignado la Constitución al Estado de que de repente se ponga a tener una aerolínea de bandera. ¿Sí? Eso no es así. Pero además, por una cuestión de eficiencia económica. La realidad es que donde el Estado se puso a hacer negocios, hizo negocios muy malos. Y el pato de esos negocios malos lo estamos pagando todos los argentinos. Entonces, yo creo que tenemos que sacar al Estado de los lugares donde no corresponde y dejar que efectivamente el sector privado provea la mayor parte de bienes y servicios como lo hace en todos los lugares. ¿Sí? Vos preguntabas qué empresas públicas son superavitarias, cuáles son deficitarias. Bueno, de las 54 empresas públicas que hay, superavitarias, estamos hablando de 2 o 3 nada más, que son las que están vinculadas al sector de la energía nuclear. ¿Sí? El resto están moviéndose con números un poquito más, un poquito menos deficitarios, con casos extremos, como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que es una empresa que solamente cubre con ingresos propios el 1% de sus gastos. El 99% restante lo ponemos los argentinos mediante subsidios. ¿Sí? Y ahí también podemos empezar a sumar aerolíneas argentinas, ¿sí? Empresas de servicios públicos, empresas de transporte, empresas de trenes. Hay realmente para elegir, la mayoría funcionan bastante mal, y eso lo puede ver cualquier persona que efectivamente contrate un servicio de esas empresas. Y obviamente tenemos que hacer una reforma. No podemos seguir sosteniendo con subsidios lo que funciona mal. ¿Tenés idea de ¿Por qué? cuánto del PBI se lleva en déficit las empresas públicas? Más o menos. Sí, estás hablando de más de un punto del PBI, Qué bárbaro. lo cual es muchísimo dinero. ¿Sí? Muchísimo, muchísimo dinero. Y
se llevan un punto del PBI, pero a los argentinos no nos cuestan un punto del PBI, nos cuestan mucho más. Claro. ¿Por qué? Te lo doy con un ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas no solamente nos cuesta por el déficit que tiene, nos cuesta también porque restringe la competencia, porque genera monopolios, porque hace que todos los argentinos paguemos pasajes aéreos carísimos y que entonces no, tengamos menos plata para gastar en el supermercado, para cambiar el celular, para cambiar el auto. ¿Sí? Las empresas públicas tienen un doble costo, que uno es su déficit, pero el segundo costo que tienen es que generan en general, eh, arman estructuras monopólicas en los mercados. Entonces, al final del día, te cuestan por el déficit y encima te generan un monopolio que hace que todos los argentinos paguemos los servicios más caros. Bueno, o sea, no cierran por un lado. Seguro. Mirá, mientras vos contás eso, uno se entera que en Estados Unidos prácticamente el 60% del sistema penitenciario ya es privado. Es decir, que los presos están en cárceles administradas privadamente y funcionan mucho mejor que el Estado, que le hacía perder más del 30%. Bueno, se nos terminó el tiempo, Eugenio, nos vamos a volver a encontrar seguro. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, un gran abrazo.